Hola y bienvenidos a una nueva charla de Forbes Colombia, donde las ideas poderosas se vuelven conversación. Mi nombre es Andrés Montenegro Vergara, Head of Content de Forbes Colombia, y en esta charla solemos hablar de muchos temas que van sobre la macroeconomía, sobre la realidad coyuntural, lo que está pasando en el país en este momento. Y en esta charla quisiéramos hablar de un tema que no solamente atañe a las grandes empresas, organizaciones, sino realmente llegar con un tema que cada vez es más coyuntural para las personas que estamos todo el día viendo cómo mejorar nuestra economía, cómo realmente encontrar esos nuevos espacios donde podemos mejorar lo que está pasando con nuestro bolsillo en el día a día. Solo para poner un poco en contexto de por qué vamos a hablar del tema que vamos a hablar hoy, que justamente se está muy ligado pues a las inversiones, a la independencia financiera y a las nuevas oportunidades para inversores en Latinoamérica. Pues América Latina tiene cerca de 40 unicornios tecnológicos, un ecosistema fintech que en 2024 creció un 86%, aun cuando el resto del ecosistema en el mundo se estaba contrayendo. Tenemos también, pues, una realidad bien distinta, y es que apenas el 18% de los adultos ahorra a través de algún sistema financiero formal, a través de alguna herramienta o mecanismo o vehículo de inversión formal. Y esto no solamente datos de las Naciones Unidas, sino también de todo tipo de expertos pues, que están muy en el mundo financiero. Y esa paradoja nos muestra el momento en que vive Latinoamérica, ¿no? Un momento en el que nunca ha habido tanta inversión como en este momento en el sector tecnológico, nunca ha habido tanto apetito de venture capital y de otro tipo de inversionistas por el talento y las oportunidades y las ideas latinoamericanas, pero al mismo tiempo existe una gran brecha en ese gran número de personas que aún no aprovecha esas soluciones que tiene a la mano. Entre 2020 y 2023, más de 100 millones de latinoamericanos accedieron por primera vez a un mecanismo de servicio financiero formal, de forma digital, según datos de FinTech Américas. Y en ese mismo lapso, según Chase Analysis, la región acumuló cerca de 1.5 billones de dólares en criptoactivos, en transacciones de criptoactivos, lo que demuestra que hay un apetito que está creciendo, pero aún tal vez hay algunos puntos que no están siendo aprovechados del todo, que por eso justamente estamos aquí con el experto que tendremos hoy para hablar de cómo en Latinoamérica un teléfono puede ser la puerta de entrada a las mismas acciones, EFTs, divisas y criptoactivos que tal vez se mueven en mercados como Wall Street o Tokio, pero que tenemos todos en la mano de forma casi literal. Por eso el reto hoy no es el acceso tecnológico como lo estamos viendo, sino tal vez un cambio en la mentalidad. Por eso el experto que nos acompaña hoy es muy clave. Hoy hablamos con Iván Marchena, quien es el director regional para Latinoamérica de Just to Trade. Pues Iván, gracias por aceptar la invitación y pues por darnos un poco una mini masterclass de cómo hacerlo mejor y cómo aprovechar los vehículos de inversión. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Iván, pues un poco también para empezar esta charla de Forbes Colombia, quisiera que habláramos de por qué tenemos al experto que tenemos hoy, como para poner sobre la mesa el nivel que hemos invitado a esta charla de Forbes Colombia. Según datos del Boston Consulting Group y de QED Investors en 2024, la inversión en fintech en Latinoamérica, como yo decía, creció un 86%. La región está en sus tres mejores años históricos para la inversión tecnológica. Y esto ha ocurrido mientras tal vez en otros ecosistemas, en otros mercados, la inversión ha sido un poco más contraída, pues como que no hay tanto nivel de inversión. Y en ese contexto de que vemos como dos grandes momentos en el mundo, en Latinoamérica, sin duda nos parecía muy clave tener un invitado que tuviera esa visión global, esa visión de entender el mercado latinoamericano, pero también tener una visión que va mucho más allá pues de nuestra región. Así que Iván, quisiera que empezáramos esta charla con que nos contaras un poco de tu background en el mundo fintech, en el mundo de los mercados internacionales, de las inversiones, también para poner en contexto pues el nivel que hemos invitado a este espacio. Claro que sí, Andrés. Mira, yo llevo más de 10 años dentro de lo que es la industria fintech. Me inicié en uno de los bancos de capital privado más grande de Europa del Este. Se llama Alfa Bank. Estuve trabajando en el departamento de operaciones bursátiles y extrabursátiles. También he tenido la oportunidad de dirigir las operaciones de diferentes compañías fintech a nivel internacional. Específicamente a la región latinoamericana, aprovechando que yo soy nativo de esa región.
Y si hablamos de mi capacitación académica, pues cuento con un MBA en Management Estratégico. Entonces esto me ayuda un poco a entender mucho mejor no solamente cómo se está desarrollando el mercado al nivel de un inversionista de a pie, sino también a primera mano dentro de lo que es la estructura de estas fintechs, cómo se está desarrollando y cómo se está viendo el crecimiento de la región. Súper clave esto que nos cuentas porque si tener el panorama de la TAM es muy clave para lo que vamos a hablar más adelante. De acuerdo con esas proyecciones de Statista, las fintech en América Latina atenderán cerca de 380 millones de usuarios para 2025, era la proyección para el año anterior, y pues entre más estamos viendo esa adopción de tecnologías y de oportunidades pues para estar en el mundo fintech, también se abren otras ventanas tenemos que tener esa mirada según también datos pues, de FinTech Américas y de otros emisores muy importantes dentro de la región. Argentina registró una inflación pues, superior al 117% en 2024. Países como Brasil, México, Chile mantuvieron tasas promedias cercanas al 4,5%. Según Fitch Ratings, hay una brecha que define un poco quién con quién y cómo se mueve el mundo en Latinoamérica. Colombia también tiene unos desafíos bien interesantes en términos fiscales, monetarios, pues como de inversiones que hacen que las personas cada vez estén más pendientes de cómo puedo estar mejor en mis finanzas de forma independiente y no únicamente de lo que pasa con mi remuneración salarial, sino realmente en un momento en el que es tan desafiante, tan volátil, que todo está como tan aún en construcción y viendo para dónde va la región. Me gustaría que habláramos ahora de qué está pasando hoy en Latinoamérica en términos de inversión. ¿Cómo ven ustedes la región en términos de el apetito inversor, tanto de empresas o de venture capitals, en fin, sino también pues la inversión personal de cómo yo puedo empezar, por ejemplo, a diversificar mis inversiones, a cómo estar más pendiente de cómo invertir mi dinero para no depender pues de un momento que puede ser muy volátil? ¿Cómo ves tú como experto y cómo ven ustedes pues realmente el momento que estamos viviendo en la TAM? Pues en realidad América Latina está atravesando una transformación estructural en términos de inversión. Lo que vemos consistentemente en la región es un crecimiento acelerado del inversor retail, impulsado no por tendencia, sino por necesidad. En economías donde la inflación y la devaluación forman parte del día a día, el ahorro tradicional ha dejado de ser una estrategia viable. Y muy bien lo has dicho con los ejemplos de lo que sucedió en Argentina, lo que ha sucedido en Brasil. Entonces, esto está generando un cambio profundo en el comportamiento del inversor. Digamos que hay un mayor interés por activos internacionales, una búsqueda de cobertura frente a la devaluación y una adopción acelerada de plataformas digitales. Diría yo que América Latina no es el futuro de la inversión real, sino que es el presente, porque si tomamos ese contexto, la digitalización financiera está actuando como catalizador, eliminando barreras que históricamente limitaron el acceso. Y ahí tocas un tema muy importante y es que pareciera que cada vez hay más conciencia sobre la independencia financiera, ¿no? Sobre ese tema que es fundamental según los datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En 2021 apenas el 18% de las personas de la región ahorraba a través de una cuenta bancaria y apenas el 30% accedía a algún tipo de crédito formal, muy por debajo de cerca del 60% en ambos casos en países desarrollados, lo que demuestra que el problema no es la ausencia de ahorro ni la ausencia de la necesidad o las ganas de ahorrar, sino realmente otro tipo de realidades, pues que van mucho más allá de que existen, incluso por ejemplo el BID ya hacía referencia que en la región existen grupos informales de ahorro comunitario porque no tienen acceso a los programas, a las formas o los vehículos más formales que una entidad financiera tal vez no les permite ahorrar pues en ese momento donde hacían el análisis del BID, y que eso abrió también la puerta a otro tipo de soluciones tecnológicas para que justamente más personas pudieran convertir ese hábito que tal vez ya tenían en sus hogares de forma pues personal a realmente poderlo hacer a la capacidad real de inversión en una cosa tal vez un poco más formal, aprovechando la digitalización. Y ahí sería muy interesante que tú nos contaras también qué crees que le falta a las personas de América Latina para empezar a invertir en soluciones tipo Just to Trade, como para dejar de salir del ahorro, entre comillas, informal, para poder aprovechar cosas como rentabilidad, como mucho más allá de simplemente guardar el dinero, pues como se dice coloquialmente en Colombia, como en un cajón o debajo del colchón, sino realmente aprovechar pues los mecanismos que existen para esto. Pues en realidad el principal desafío no es la falta de capital, sino es la falta de mentalidad inversora.
Y mira, qué bueno el ejemplo que me dices de, como dicen en Colombia, guardar el dinero en el cajón o bajo el colchón, también suelen decir, ¿no? Y realmente la gente se da cuenta de que el dinero tiene, digamos, una muy mala característica. Y es que se devalúa o quiere decir que nosotros perdemos ese poder adquisitivo. Digamos, si el día de hoy podemos comprar, no sé, un kilo de azúcar, un kilo de arroz a tal precio, dentro de 2, 3, 4 meses, ese precio puede variar dependiendo de cuál es la situación inflacionaria en el país, ¿no? O de repente dependiendo de las decisiones que toman los gobiernos de turno. Entonces, digamos que durante años en gran parte de la región se ha promovido la cultura del ahorro, pero no la del crecimiento del capital. Y en entornos inflacionarios, como te lo estaba comentando, eso no genera una pérdida silenciosa de valor. O sea, esa pérdida nos conlleva a, como lo había comentado anteriormente, a, a no poder planificar a futuro realmente con el acceso que tenemos actualmente a los salarios que obtenemos, por ejemplo. De repente en este momento nosotros podemos hacernos de la idea de que, bueno, ok, junto un poco de dinero y de repente me puedo comprar un inmueble, una casa, un departamento, pero sucede que pasa este periodo de tiempo, no sé, medio año, un año, y el valor se duplica y sin embargo el ingreso que estamos teniendo a través de los salarios no se ha duplicado. Entonces, claro, acá hay como que un punto de inflexión en realidad, porque el inversionista empieza a pensar en largo plazo, entiende ya el riesgo como parte del proceso y busca herramientas para construir patrimonio. Yo diría que la independencia financiera hoy depende más del acceso que del capital inicial. Y ese acceso hoy es más amplio que nunca. E incluso cuando me comentas sobre cuáles alternativas podrían ser, habías comentado un ejemplo si no me equivoco, del ahorro colectivo. También existen otras alternativas como por ejemplo lo que son los préstamos colectivos o los también llamados préstamos P2P, donde uno puede invertir a través de algún proyecto internacional y obtener unos beneficios a través de ellos. También podemos ver temas como de trading, que es lo que nosotros nos dedicamos en Just to Trade, donde uno puede, a través de la diferencia de distintos instrumentos financieros, podemos ver cuál es el beneficio que se puede obtener. Entonces, están las alternativas. El tema más importante ahora, ya que tenemos los instrumentos y el acceso, es la mentalidad. Entonces, yo te diría que lo más importante acá es la mentalidad inversora. Eso es lo que hace falta. Ahí solo para complementar un poco también que estaba pensando mientras que respondías, y es que sí, en diciembre de 2024 la región tuvo un pico de más de 87.7 mil millones de dólares en transacciones en criptoactivos. En las stablecoins, pues sin duda representan más de la mitad de todas las compras a través de un exchange para no solamente o como tal vez de alguna forma no tan positiva se tiene en cuenta como pues que la gente en la región no usa cripto como especulación, sino realmente como un refugio frente a la devaluación, como tú decías, frente a la inflación, justamente que también es un fenómeno que se ve y que también puede ser, pues, que afecta mucho el bolsillo de las personas. Y en acciones de tendencia también se ve que hay, pues, cada vez más personas que sí les llama la atención, tal vez, invertir en acciones de forma más tradicional, pero también quieren tener más realidad en sus billeteras digitales de dónde está poniendo su dinero para invertir y no tanto ponerlo como en esos grandes lugares donde tal vez una persona al común no tiene acceso, no sabe cómo llegar, pero que a través de una solución de móviles pues sí puede tener muchas más facilidades como tú decías. Y quisiera solamente complementar como ahí en esas alternativas de inversión, porque sería muy clave en las inversiones individuales. ¿Qué tipo de alternativas de inversión digitales tú ves? Como ya nos dabas un piquito ahí, como un pequeño spoiler, un poco de desde Just to Trade, pero también para las personas que nos están viendo que digan, oiga, a mí me gustaría invertir de forma individual, pero tal vez no de forma colectiva, no tal vez dentro del barrio o dentro de mi ciudad, sino tal vez en otro tipo de mecanismos digitales. ¿Qué alternativas ven ustedes para esos que están viéndonos y que dicen yo quisiera poder invertir desde mi celular, pero no sé qué opciones o qué alternativas tengo para hacerlo, pues desde ya, desde este momento en que están viendo esta charla? Pues en realidad el inversor actual tiene a su disposición un universo de oportunidades que hace una década era impensable. Hoy hablamos de acciones globales, desde compañías tecnológicas hasta empresas con estrategias de dividendos.
ETFs que han democratizado la diversificación de ese país, mercados como Forex, especialmente relevantes en economías con alta volatilidad cambiaria, activos digitales como las criptomonedas que las habías nombrado, las stablecoin, que son las monedas estables, ya que yo te comento un poco, muy aparte de a lo que yo me dedico dentro de lo que es de la compañía, yo también soy educador Web3. Entonces, yo me dedico un poco a compartir esos conocimientos con los inversionistas o con los entusiastas que están buscando una alternativa para poder, digamos, salir de su zona de confort o explorar un poco lo que las nuevas tecnologías de avanzada nos trae ahora actualmente, gracias a los, como habías comentado, a los smartphones, que son los teléfonos inteligentes, que ahora ya es más fácil poder descargar una aplicación y poder utilizarla para invertir. Entonces, ¿por qué te comento esto? Porque nosotros estamos viviendo actualmente en la evolución del Internet, porque si le echamos un vistazo, el Internet cuando apareció lo conocíamos como Web 1, donde eran solo páginas estáticas, donde eran mayormente de lectura. Entonces era muy difícil inclusive ver una foto o algo porque eh, se demoraba mucho en cargar y aparecía muy pixeleada. Después nosotros evolucionamos hacia la Web 2, que es donde vinieron las redes sociales, donde ya no éramos solamente, digamos, como que solamente era una página de lectura, sino era una página donde podías comunicar, donde podías interactuar con otras personas. Llegaron grandes compañías, Google, Amazon, Facebook. Bueno, ahora es Meta, ¿no? Facebook que cambió de nombre. Y bueno, ahora nos encontramos justamente en ese momento en donde estamos transicionando hacia la Web 3. La Web 3, ¿en qué se diferencia? En que ya no solamente es algo para interactuar, sino que también está integrando pagos. Y estas formas de pago son las criptomonedas. Y las criptomonedas que son activos digitales, los cuales te permiten realizar esas transacciones. Entonces, digamos, para no alejarme mucho del tema, lo más importante, más allá del instrumento, es la diferencia de no la marca del activo, sino la marca, la estrategia que uno mismo tiene. Digamos que los inversores más sofisticados ya no piensan en productos aislados, sino en diversificación global, en una gestión activa del riesgo y en una construcción de portafolios resilientes. Porque recuerda, diversificar ayuda a minimizar el riesgo. Por ejemplo, alguien puede abrir un negocio y puede ver qué tanto se desarrolla ese negocio con el pasar del tiempo, pero también paralelamente puede invertir en bienes raíces y también puedes invertir en estos activos financieros de los cuales estoy hablando. De tal manera de que si en uno no le resulta buenos resultados, pues en los demás o las demás alternativas le va a resultar y de ese modo se va a poder proteger de cualquier tipo de movimiento, ya sea volátil dentro de uno u otro mercado o si sucede algo, Dios no quiera, de fuerza mayor, como por ejemplo entra un ladrón a tu casa, se roba el dinero, Dios no quiera, sucede un incendio. Y bueno, lo que le había comentado en las respuestas anteriores de que el dinero se suele devaluar, entonces uno ya, ¿para qué sirve tenerlo bajo el colchón si después cuando ya lo retiras y te acercas a la tienda ya no te alcanza para comprar los productos que tenías pensado, ¿no? Entonces, en ese sentido, y para cerrar la idea, yo creo que ahora ya tenemos unas alternativas para poder invertir, no solamente en instrumentos financieros tradicionales, sino también ahora que estamos hablando de los digitales como las criptomonedas. Y ahí tocas un tema muy importante y es que muchas personas que nos ven en las charlas y con las que solemos hablar dicen, ay, me encantaría invertir, me encantaría poner mi dinero a rentar, me encantaría no quedarme solo con eso, pero tengo miedo de que tal vez eso no sea lo mejor, tal vez tengo mis reservas sobre los riesgos asociados a la inversión, porque yo nunca he invertido, no tengo ni idea qué es una acción, entonces pues me da como un poco de miedo hacerlo. Las advertencias regulatorias recopiladas por los análisis de mercado dicen que entre el 74 y el 89% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar dentro de CDFDs con instrumentos complejos que implican un efecto de apalancamiento, que no los entiendan del todo, que tal vez las decisiones emocionales hacen que una persona se salga de una inversión antes de tiempo porque está viendo que tal vez, por poner un ejemplo también, las acciones en las que invirtió están a la baja y le da miedo y se sale.
Y eso se suma obviamente a ese factor emocional. Algunas investigaciones de mercado de trading con IA ya dicen que la ventaja de sistemas automatizados, por ejemplo, metiéndonos un poco con tecnología frente al inversor humano o al inversor individual que no tiene el apalancamiento de un broker, por ejemplo, reside eso justamente en que operan sin emociones de alguna forma, como que operan el inversor individual difícilmente va a replicar eso por sí solo porque siempre va a estar mediado por el riesgo, por el miedo de que está metiendo su capital ahí y pues de que no sabe muy bien cómo hacerlo y más si lo hace de forma personal en una plataforma que tal vez no le dé ese acompañamiento integral, como si tal vez otras plataformas, incluso creo que Just to Trade lo hace, para que no sea simplemente ponga su dinero y ya, sino que tiene un acompañamiento general. Y ahí sería muy clave hablar para los que nos ven de esos errores típicos que tú como experto y ustedes dentro de Just to Trade ven a la hora de que cometen los inversores. Pues como tal vez la falta de educación financiera, el overtrading que también suele ser muy popular, seguir el hype de algún tipo de criptoactivo, por decir algo, no diversificar las inversiones, como ese tipo de errores típicos que cometen que tú dices, mire, si usted lo quiere hacer bien, ya tenemos la experiencia de que por ahí son los errores los más típicos y pues podemos ayudarle a que tal vez no lo haga y no cometa esos errores de nuevo. Mira, hay patrones que se repiten en toda la región y justamente has nombrado muchos de ellos, como la falta de educación financiera. Lo que pasa es que hay mucha gente que viene un amigo y le dice, oye, mira que acá se puede ganar mucho dinero y entra a través de un enlace mío de referido, para que otra persona gestione tu dinero. Entonces, en otras palabras, lo que te está diciendo es darle tu dinero a otra persona. Entonces, si tú mismo no entiendes a lo que estás entrando, entonces lo más probable es que seas estafado. Y existen muchos de estos, ¿no? De estos, digamos, de estas experiencias que logramos ver alrededor de toda la región. Además, también existe aquellos que sí se dedican al trading, confunden mucho la actividad y la rentabilidad. Entonces ellos, como lo habías comentado, el overtrading, que es operar de manera excesiva, ellos piensan que si hacen más operativa van a generar mayor ganancia, mayores ganancias, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que como uno no puede predecir cuál es el comportamiento del mercado, lo que va a pasar es que uno se frustra y a la primera pérdida va a querer como que tomar venganza con el mercado y abrir más operaciones de la que normalmente uno lo haría con una operativa estable. Además, el tercero, que es el patrón que veo que más se repite, es dejarse llevar por el ruido del mercado. Entonces, digamos lo que tú lo habías comentado como hype, que vendría a ser un revuelo mediático, es uno de los mayores riesgos del inversor retail, porque si uno se puede, digamos, si uno se pone a pensar, el dinero le gusta el silencio. Digámoslo de esta manera. Y una persona que genera grandes beneficios o a través de un instrumento, yo no creo que va a salir a la calle a decirle a todo el mundo, oigan, estoy ganando dinero con esto, por favor, vengan para que todos ganen. No, vamos a ser sinceros, la gente simplemente está ganando dinero, se va a quedar callado, porque no va a querer compartir esa, digamos, ese conocimiento. Entonces, acá existen los diferentes instrumentos o las diferentes marcas y compañías que utilizan un marketing agresivo donde te prometen grandes ganancias y que te han encontrado la fórmula perfecta. Y hay que tener en cuenta eso, de que si te están prometiendo grandes ganancias, lo más probable es que no existan esas grandes ganancias. Nuevamente, repito esa frase que dije hace un momento, de que el dinero ama el silencio. Entonces, si las personas, digamos, de a pie comienzan a tener en cuenta estos factores de que, ¿por qué alguien me estaría ofreciendo algo con lo que está haciendo grandes cantidades de dinero? ¿Por qué lo haría? Si, ¿cuál es el beneficio que va detrás de ello? ¿Cierto? Existe una actividad, sí, no niego que es una actividad que te puede ayudar a generar beneficios, lo que es el trading, lo que nosotros estamos ofreciendo. Pero lo que yo estoy tratando, el mensaje que quiero transmitir es de que la gente debe educarse y entender a lo que está entrando. No porque un amigo le dijo, y no confiar 100%. O sea, tampoco no es que estoy diciendo, yo estoy acá hablando y ustedes tienen que confiar en mí. No, yo lo que les estoy diciendo a ustedes es que ustedes investiguen por sí mismos. Nadie les va a decir la verdad. Digamos, ustedes tienen que comparar fuentes. Entonces, de esa manera ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Al final del día es el dinero de uno mismo y uno mismo tiene que saber en dónde lo invierte. Además, muchos inversores siguen operando sin una estrategia clara, reaccionando a digamos, a cualquier acontecimiento en lugar de planificar.
Y en los mercados la falta de disciplina suele ser más costosa que la falta de conocimiento. Entonces, digamos, uno no pierde más el dinero por no saber, que también es un error, pero pierde más por no planificar. Entonces, desde ese punto, pues sí, nosotros en Just to Trade le damos la capacitación, le damos el acompañamiento, tenemos mucho contenido educativo para que el inversionista pueda aprender y entender a lo que está entrando. Y también un punto que me gustaría destacar de lo que habías comentado sobre la inteligencia artificial. Es verdad que existe un tema sobre la psicología del trading, de que cuando uno va a operar, uno lo tiene que hacer dependiendo de cómo lo está planificando. Si uno se levantó de malas, tuvo problemas, llegó tarde al trabajo, qué sé yo, no le pagaron, pues si te vas a sentar a operar, tenlo por hecho de que no vas a operar bien, porque ya estás lleno de negativa. O negativismo. Y si estás, digamos, desesperado también, entonces tienes que buscar el equilibrio o el balance también para dedicarte a esta actividad, no solamente al trading, sino a cualquier actividad a la que te dediques. O sea, si tienes que estar motivado. Eso es por un lado. Y por el otro lado, para tomar el tema de la inteligencia artificial, sí, la inteligencia artificial puede ser que no se da mucho a las emociones, pero hay que tener mucho cuidado con esto, en el sentido de que la inteligencia artificial es, no es la solución. em, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Lo que pasa es que mucha gente utiliza el chat GPT como si fuera el Google y le hace preguntas y según lo que le responda, pues esto la persona lo hace. Pero en realidad la inteligencia artificial es una máquina que está aprendiendo de uno mismo. Somos nosotros quienes le tenemos que enseñar y que digamos, comporte de tal manera que nos gustaría que lo haga. En otras palabras, la inteligencia artificial es un instrumento que nos ayuda a ser eficaces y eficientes. No es la solución, digamos, es como un copiloto. Tú eres el piloto, tú manejas un avión, tú eres el piloto y tienes a tu copiloto que te va a estar ayudando y esa es la inteligencia artificial. No darle y delegarle todo, porque al final del día existen acontecimientos y los mercados son susceptibles y puede pasar cualquier cosa, como una guerra, por ejemplo, lo que estamos viendo que está pasando en Medio Oriente y el mercado, a pesar de que supuestamente nada predecía de que iba a pasar algo malo con el petróleo, ¡pum! Empieza y cambia su tendencia. Y la inteligencia artificial no puede entender porque no es capaz de leer, no, o sea, puede leer una gran cantidad de datos, eso sí, no lo voy a negar, pero las decisiones las tiene que tomar un humano. Entonces, en ese sentido, y con esto quiero cerrar la idea y darte un ejemplo. Y no sé cómo lo ven, de repente no mucha gente ha visto, hay una película de Johnny Depp que se llama Charlie y la fábrica de chocolate. No sé si la habrán visto, bueno, en todo caso les comento un poquito. La idea ahí, ¿qué pasa? Que al iniciarse la película, el chico es un chico pobre, el cual llega a la fábrica de chocolate de Charlie y todo lo demás, pero antes de eso, él cuenta la historia de que su padre trabajaba en una fábrica de pastas dentales, donde él lo que hacía era le ponía la tapita, no sé cómo le dicen en Colombia, le ponía la tapita a la pasta dental, y ese era su trabajo, ponerlo así. ¿Qué pasa? Le despiden porque traen a maquinaria que de manera automática lo va haciendo. Entonces el señor se quedó sin trabajo. Ahora, después al final de la película, ¿qué vemos? Vemos que el señor aprendió a reparar la máquina porque la máquina es máquina y se va a malograr en algún momento. Y él aprendió a repararla y volvió a su trabajo con un mejor sueldo porque aprendió a reparar esas máquinas que le quitaron el trabajo inicialmente. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la inteligencia artificial está como un instrumento para ayudarnos, pero si nosotros vamos a dejar que ellos hagan o que lo haga todo por nosotros, sí podemos tener miedo de perder nuestros empleos, porque también es una discusión que estamos escuchando en muchos lados, pero en realidad no va por ahí. Tenemos que entender que es una herramienta y tenemos que aprender a utilizarla de tal manera que no vamos a correr ningún riesgo. Entonces, para no alejarme mucho de la respuesta, estos son los patrones que se repiten en toda la región. La gente, pues, mucho se deja llevar, sobre todo, voy a cerrar con esto, se deja llevar por el ruido. Que es justamente donde tienen que entrar esas voces humanas, pues como para decir, esto no es una varita mágica que le va a solucionar todos los problemas y ya, sino realmente es un trabajo que se va construyendo y que no sabemos de aquí a 5 años qué tipo de tecnología cuando nos volvamos a encontrar en unos años, a qué le estemos hablando, mucho más allá de las tendencias, sino realmente pues de la realidad del mercado.
que cada vez es más importante en Latinoamérica, pues Latinoamérica justamente representa cerca del 8,4% del mercado global de plataformas de trading en línea en 2025, según datos de 2025, lo que demuestra que aún hay un espacio bien grande y bien interesante para no solamente posibles inversores latinoamericanos, sino también pues para talento, como tú decías, que está todo el tiempo pendiente de qué es lo que está pasando con esta realidad. Y se proyecta que para 2025, la proyección que había para el año anterior, es que la IA manejará cerca del 90% del volumen de trading global en forma muy general, pues como que se esperaba que prácticamente una gran porción del trading global lo manejaran de alguna forma la inteligencia artificial pues como muy en línea con lo que estábamos hablando justamente en la respuesta anterior y que los ingresos de las fintech y de las empresas que estaban apostándole por pilotos más reales de IA también se van a ver muy beneficiados sobre, como tú decías, apostarle a la máquina, pero sin dejar de lado el humano que hace o que crea esa máquina y que le hace posible o que está trabajando todo el tiempo pues para no dejar únicamente que la máquina sea la que tome decisiones. Eh, También hay algo muy clave que creo que es muy importante que hablemos cuando uno habla de este tipo de realidades que parecen tan cambiantes. Y es que, pues, según un estudio de BCG y de QED Investors, pues pareciera que no solo hay algunas personas algunos indicios que en Latinoamérica no solo estamos llegando a operar esas innovaciones, esas nuevas tecnologías, sino que justamente le están apostando por liderar el cambio, pues por ser realmente no solo yo adopto la tecnología que llegó a la región porque está aprobada en Brasil, en Medio Oriente, en Europa, en Estados Unidos, sino que realmente hay un apetito también por la creación desde Latinoamérica de soluciones muy arraigadas con las necesidades de Latinoamérica, que no son solamente aquí le doy un portafolio y mire si le funciona, sino estamos muy en línea con eso. Y ahí sería muy clave que habláramos para ir cerrando un poco la conversación de ¿cómo ves tú el futuro de las inversiones a nivel general, pero también en dónde se ubica en ese momento o las diferenciales de Just to Trade de otros brokers financieros que tal vez simplemente copian y pegan su portafolio y dicen tenemos operación en el mundo y ya, sino realmente esos diferenciales de cara a la realidad latinoamericana, al futuro de la inversión, a las tendencias que van a marcar la evolución en la región y cómo Just to Trade pues se está poniendo ahí en la mitad, como decir somos conscientes de para dónde va la inversión, las tendencias actuales y eso es nuestro diferencial para que no se convierta en un copy-paste, pues desafortunado de otra oferta que tal vez en Latinoamérica no funciona, que ustedes han hecho un trabajo bien interesante ahí de innovación, de apoyo tecnológico, pero también de unos diferenciales para Latinoamérica que pues sin duda los posicionan y te posicionan ahí como una voz experta en este tema. Pues en realidad estamos entrando en una nueva era de la inversión en general. Mira, voy a utilizar una de las frases que dice nuestro director general, nuestro CEO, Georgios Argitakis. Él suele decir, la tecnología está transformando el acceso a los mercados financieros, haciéndolos más abiertos, eficientes y accesibles para inversores en todo el mundo. Estamos construyendo un ecosistema, no solo una plataforma. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Las tendencias son claras. Primero, la digitalización total del ecosistema financiero. Segundo, tenemos la integración de inteligencia artificial, como lo habíamos comentado en las preguntas anteriores, en procesos de trading, pero no solamente de trading, sino de análisis, porque en realidad esto nos ayuda más a poder entender una gran cantidad de data, porque es muy difícil que una sola persona la pueda digerir, si lo podríamos decir de esa manera. Entonces ahí está la inteligencia artificial que nos va a ayudar para automatizar esto. Además, vemos como tendencia la democratización del acceso a instrumentos globales a través de un smartphone que antes era muy difícil. Antes uno tenía que tener un montón de, qué sé yo, de hacer papeleos para inscribirse en alguna compañía para invertir en el extranjero. Ahora ya no, ahora ya lo puede hacer uno a través de su smartphone, llenando solo un formulario y ya está. Es algo rápido que se hace en cuestión de minutos. También vemos un crecimiento acelerado de mercados emergentes.
propiamente hablamos de América Latina. Antes todas estas soluciones solo se encontraban en Europa, en Estados Unidos. Sin embargo, ahora, como bien lo comentaste, América Latina también con su talento está desarrollando y está también lanzando estos nuevos, digamos, productos. Y como está creciendo, también el interés de la población está creciendo y está cambiando eso de, digamos, de que si antes éramos más espectadores, ahora estamos jugando un papel importante dentro de esta evolución financiera. Entonces, para mí, la TAM va a jugar un papel clave en esta evolución. Estamos solo al inicio de una transformación estructural en cómo las personas invierten. Y en esta transformación, sin duda, hay algunos actores que van a ser más relevantes que otros porque van a estar mucho más cercanos. En el caso de ustedes que le apuntan, como tú nos estabas contando, unas soluciones que van alineadas con esas tendencias sin dejarlas de lado, pero pues muy alineado con la realidad económica de cada país, con las facilidades que pueden tener, poder hablar el mismo idioma, no solamente español, sino el mismo idioma cultural, el mismo idioma de que si necesitan pues llegar a un experto a hacer una pregunta, encontrar a alguien que entienda sus necesidades y no solo le dé un paso a paso para cómo hacer algo en una plataforma, por decir algo. Y ahí también es muy importante hablar de, siempre es muy difícil hablar del futuro, siempre es muy difícil ver lo que está por venir, porque siempre todo es muy cambiante. Solamente también como para ir dando ahí unos datos muy relevantes de cierre, y es que entre el 2017 y el 2021, según datos del PNUD, los bancos digitales en América Latina se sextuplicaron, es decir, pasaron de apenas 10 que aún eran pequeños a tener 60 que son relevantes dentro del mercado. Como yo decía bien al inicio, la región tiene cerca de 40 unicornios, algunos colombianos también, y el ecosistema, pues sin duda, recauda miles de millones de dólares en Venture Capital aún, por lo que demuestra que sin duda hay un apetito muy interesante por la tecnología, por el sector tech, por el sector fintech en Latinoamérica, lo que eso viene impulsado, como tú decías, por esa necesidad de las personas de encontrar soluciones a su medida, tener en su mano su banco, sus oportunidades de inversión, su diversificación de inversiones, como tú también nos contabas, de no únicamente tal vez tener todo metido en finca raíz o en acciones o en bonos de futuro, sino, o en acciones complementarias, sino tal vez en criptoactivos, en todo lo que estabas tú contando justamente con todo lo que hay detrás, pues que puede ser muy, muy interesante para algunas personas que nos ven, que sin duda también siempre nuestra recomendación es asesorarse del que sabe, es decir, no pensar como tú decías que si uno le pregunta a un LLM o a un buscador o a alguien cómo hago esto y simplemente hacerlo sin una guía realmente de un experto, porque sabemos que igual las inversiones son de alto riesgo, hay inversiones que tienen más riesgo que otro, que también depende del perfil de inversión de inversiones de cada persona. Si yo quiero un retorno muy inmediato porque necesito algo a pocos meses, o puedo dejar eso ahí meses y meses o años sin necesidad de tener que sacar el dinero, lo que le pasó a muchas personas que invirtieron en Bitcoin hace unos muy buenos años y nunca lo tocaron, y en este momento pues vemos lo que está pasando con sus cifras, por lo que es un entorno de oportunidades. Lo que vemos es que más allá de que tenga que tomar una decisión hoy, es un entorno de muchas oportunidades para los inversionistas en América Latina. Y ahí sin duda no me puedo dejar de hacerte esta pregunta, y es: ¿cuál es el rol que va a jugar plataformas como Just to Trade en el proceso? ¿Dónde se van a ubicar ustedes más allá de ofrecer las soluciones, ofrecer el portafolio de inversiones? ¿Cómo se van a ubicar plataformas como la de ustedes en medio de ese entorno de tantas preguntas que tienen las personas, de tantas necesidades puntuales que necesitan que un humano se las resuelva para sentirse seguros? ¿Cómo se van a ubicar ustedes de cara un poco también al futuro en esta nueva realidad pues de Latinoamérica, para que Just to Trade pues sea relevante ahí para las personas que llegan buscando cómo mejorar sus inversiones, cómo diversificarlas, cómo tener rentabilidad, que sin duda también pues es muy muy crucial poder hablar? Me gustaría iniciar con la siguiente frase. El momento actual representa una oportunidad histórica, porque por primera vez el inversor latinoamericano tiene acceso global, herramientas tecnológicas avanzadas y la capacidad de competir en igualdad de condiciones. Entonces, plataformas como la nuestra, Just to Trade, son un facilitador clave de ese proceso. Nunca ha sido tan accesible participar en los mercados globales como hoy, y quienes entiendan este cambio y actúen serán los que lideren la próxima generación de inversores en la región.
sea, tienen la oportunidad de liderar, de ser esos early adopters, Correcto. pero con el acompañamiento ideal de plataformas como la de ustedes, como no hacerlo tan solos, como un early adopter de hace algunos años, y eso es una oportunidad bien interesante para el que está buscando cómo invertir en esta realidad latinoamericana que sin duda es bien provechoso lo que nos estás contando. Y la última pregunta para cerrar esta esta charla de Forbes Colombia. Suele ser a veces incluso la más difícil porque, porque se sale un poco como de el know-how que tienen los líderes que nos acompañan. Y nosotros hemos determinado, pues hemos llamado a esta pregunta como la pregunta de Forbes Colombia, como la pregunta de cierre. Y es que en esta charla siempre estamos acompañados de C-levels, de líderes, de ejecutivos de sectores que siempre exigen reinventarse. El de ustedes creo que es uno de los que más exige estar muy pegados a lo que está sucediendo, porque las realidades pueden cambiar, las realidades regulatorias, las realidades de mercado, las realidades tecnológicas pueden cambiar muy rápido por lo que siempre exigen que ustedes estén reinventándose todo el tiempo, estén todo el tiempo pensando en cómo aumentar la confianza, la tecnología, el rendimiento, el negocio, pues cómo estar, siempre estar muy pendiente de eso. ¿Y qué consejo le darías tú como un líder que está en un segmento tan complejo a los líderes y futuros líderes que nos están viendo en esta charla de Forbes Colombia para que conviertan sus grandes ideas en acción? Es decir, para que no digan, tenemos una muy buena idea, como seguramente les pasa a ustedes, de tenemos una muy buena idea de cómo llevar mejores soluciones a las personas o tenemos muy buenas ideas, pero para que esas ideas no se queden solo en ideas, ¿qué consejo le darías a los líderes para que las conviertan en acción, para que empiecen a transformar sus realidades y las realidades de negocio desde donde estén, de alguna forma ahí guiándonos con tu liderazgo en tu segmento de qué ideas darles, qué consejos darles para que no se queden palabras, sino que empiecen a transformar pues las realidades suyas y pues de sus clientes, sus stakeholders, que sin duda también es muy valioso hablarlo. Pues yo diría lo siguiente, que corran el riesgo, que se arriesguen, que el que no arriesga no bebe champán. Entonces, digamos, ¿cómo vas a saber si la idea que tú tienes vale la pena o no si nunca la has implementado o la has realizado? Entonces, mi consejo para ellos sería que arriesguen y que, digamos, materialicen esos sueños que tienen o esas ideas, sin importar lo que piense la gente, si uno cree que se van a reír o que no va a funcionar, que lo hagan, porque, mira, existe un dicho donde dice que la diferencia entre un genio y un loco es simplemente el éxito. Entonces, yo cerraría con esa frase. Arriesguense. El que no arriesga no toma champán. Muy clave ese consejo que nos dan porque sí, más que nadie ustedes lo saben, los réditos que tiene a arriesgarse a hacer algo diferente o acercarse a una necesidad de la gente de una forma diferente. Así que es muy clave ese mensaje que nos dejan ahí y que nos dejas tú ahí para que más personas se arriesguen a hacerlo. Pues se arriesguen a liderar, se arriesguen a convertir las ideas en acción y como tú decías, pues a transformar ahí la realidad. Desafortunadamente, y con ese muy buen consejo llegamos al final de esta charla de Forbes Colombia. Hoy estuvimos con Iván Marchena, quien es el director regional para Latinoamérica de Just to Trade. Pues, Iván, de nuevo, muchas gracias por lo que nos has contado, por esa mini masterclass que nos diste para entender un poco la realidad de este momento de Latinoamérica, pues poniendo el foco en la independencia financiera, en las nuevas oportunidades para inversionistas, en todo lo que está por venir. Así que pues nada, Iván, gracias de nuevo ahí por estar aquí con nosotros y pues por dejarle ese último mensaje ahí a las personas que nos ven. Muchas gracias a ustedes. Y a todos ustedes que nos acompañaron en esta charla de Forbes Colombia, pues los invitamos a revivir esta y otras charlas en nuestro canal de YouTube, donde estamos como Forbes Colombia, a seguir muy conectados a nuestros contenidos en nuestras redes sociales, donde también estamos en Forbes Colombia en todas, y a seguir también muy pendientes de los contenidos, las historias, sin duda las análisis de la realidad como esta charla de Forbes Colombia en nuestro portal, donde nos encontramos como Forbes.co. Así que nos encontraremos por ahí y hasta la próxima.